Hola a todos y bienvenidos, yo soy Beth. Yo soy Alejandro y bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a estar leyendo y comentando historias paranormales que le han sucedido a camioneros o personas que trabajan conduciendo de noche. Y de esto tratan las historias que vamos a leer hoy. Al tratarse de personas que trabajan durante muchas horas, conducen durante muchas horas por la noche, siempre hay la posibilidad de que se topen con algo. Con algo inexplicable o Sí. aterrador, ¿verdad? Exacto. A mí personalmente me daría miedo conducir sola de noche, porque muchas de estas personas trabajan solos, conducen solos su camión. Entonces, antes de empezar con estas historias, vamos a dejar por aquí un correo en el que podéis mandar vuestras historias paranormales para que las leamos en otro episodio. También si os gusta este tipo de contenido, casos paranormales, historias paranormales inexplicables, suscribiros a este canal y dejad un me gusta. Y bueno, ahora ya empecemos con la primera historia. ¿La lees tú? Sí. La primera historia se llama Dando un aventón a una abuela y dice: Cuando estaba listo para salir del trabajo, me ordenan trasladar una carga muy pesada a última hora. La carga se tenía que enviar con urgencia. Para no tener problemas con el jefe, no quedó de otra que hacer eso. Trabajo de camionero y me encargo de trasladar los contenedores de un lado a otro. Algunas cargas demoran un día de viaje y otras solo una hora. El trabajo es tranquilo y seguro, siempre y cuando se respeten las leyes de tránsito. Estando de camino a trasladar una carga muy pesada, por el camino noto algo muy raro. Más adelante había unos perros alejados en la nada. Esto fue muy raro, porque en los alrededores no hay ninguna casa. El lugar es desolado. Pero bueno, no le tomé importancia y seguí concentrado en llevar la carga. Luego de unos minutos de viaje, desde lo lejos, vi a una mujer sentada. Al bajar la velocidad del tráiler, la supuesta mujer que vi desde lo lejos era una abuela. Esto es demasiado raro. ¿Qué hace una abuela en medio de la nada, si la casa más cercana está a varios kilómetros? Al detener el tráiler, le pregunto a la abuela qué hace tan alejada de la ciudad. La abuela dice que unos perros le han mordido y no puede caminar. Está muy cansada y si le puedo hacer el favor de llevarla. Sin embargo, en el trabajo nos dieron la siguiente orden. Está prohibido detenerse cuando se está llevando alguna carga y está prohibido recoger a cualquier persona cuando se está llevando alguna carga. En conclusión, estaba prohibido detenerse y hacer subir a la abuela. Pero es una abuela. ¿Qué peligro puede haber? Además, está lastimada y no puedo dejarla sola en medio de la nada, por temor a que los perros le den alcance y pase lo peor. Decidí no hacer caso a la regla y le dije que subiera, que la iba a llevar a la ciudad. Cuando la abuela subió al tráiler, no noté nada fuera de lo normal, solo vi que estaba lastimada. Al preguntarle qué hacía tan lejos de la ciudad, la abuela no me responde nada y se queda callada. Al hacer otra pregunta pasa lo mismo, no me responde. Para no incomodar el viaje decidí no hacer más preguntas, solo llevarla. Luego de avanzar varios metros, la abuela con una sonrisa que da miedo, me dijo que aquí se bajaba, que detuviera el tráiler. ¿Detener el tráiler? Esto es imposible, porque el lugar está desolado. No hay nada en los alrededores, todo está oscuro. La insistencia de la abuela no me gustó para nada. Pareciera que todo lo había planeado para que unos metros más arriba sus amigos salieran de la oscuridad y me hicieran lo peor. No hice caso y seguí llevando a la abuela a la ciudad. La abuela gritaba: «Detente, déjame aquí, déjame aquí». Entre más gritaba, noté que su voz empezaba a cambiar. Esto hizo que me empezara a dar miedo. Al detener el tráiler, la abuela baja con una sonrisa diabólica en medio de la nada. Al estar en marcha, desde el espejo retrovisor, veo que la abuela está corriendo detrás del tráiler en 4 patas. Pareciera un perro, y al mismo tiempo se escucha unas carcajadas por todo el lugar. Esto hizo que acelere a fondo el tráiler. Al día siguiente, con temor, cuento lo sucedido a uno de los compañeros. El compañero dice que es normal ver a la abuela. Él ya se acostumbró a verla varias veces cuando pasa por ahí en las madrugadas. Lo bueno de todo es que ahora solo hago los viajes hasta las 6 de la tarde máximo. Es por eso que ya no veo a la abuela de la carretera. ¡Qué miedo me ha dado lo de que persiguiera el tráiler a 4 patas! Y no sé, no lo entiendo. ¿Qué quería subiéndose al camión? ¿Asustar? Tal vez. Yo creo que era algún tipo de skinwalker, puede ser. Sí. Algo Personas así. con la capacidad de cambiar de forma, Ujú. normalmente a forma animal. ¡Qué fuerte! La siguiente historia se titula Atacado por una criatura misteriosa. Hace varios años, cuando era camionero, por el camino me encuentro a unos mochileros que estaban perdidos.
Los mochileros me hicieron la señal de parada. Al detenerme me preguntaron si estaba cerca el pueblo y al mismo tiempo me preguntaron si les podía llevar. Los mochileros eran unas personas muy altas y muy robustas. Se les veía de pocos amigos, al cual les digo que no, que tengo prohibido llevar a otras personas. Cuando estaba a punto de seguir mi camino, justo en ese momento pasa un campesino en su carreta. El campesino le dice a los mochileros que pueden ir a su casa a pasar la noche y al día siguiente se vayan al pueblo. Los mochileros le dijeron que no, que necesitaban llegar con urgencia al pueblo, no importa si llegaban de noche. El campesino les advirtió que era muy peligroso andar por estos lugares, que había criaturas muy extrañas que les podían atacar y que lo pensaran bien. Su casa no quedaba más de media hora, que se quedaran con él, no les iba a cobrar nada. Se sabe muy bien que las personas de campo son muy pero muy buenas. Bueno, no todas, pero algunas sí. Los mochileros le respondieron de mala gana al campesino: ¿Usted cree que a nosotros nos van a robar? De la forma que respondió el mochilero al campesino, le dije al campesino que siguiera su camino, que no se preocupara de estas personas malagradecidas. Al día siguiente, cuando estaba de camino al pueblo vecino, por el camino veo una multitud de personas cerca de la carretera. No quedó de otra que detener el camión y preguntar qué pasó. Los campesinos respondieron que encontraron los cuerpos de 2 hombres completamente pálidos sin ninguna gota de sangre. Nadie de los campesinos explicaba qué había pasado, eran los 2 mochileros. Era la primera vez que veían algo así. Después de unos días me mandaron a otro pueblo, y al final nunca supe qué fue lo que pasó realmente con los mochileros. Al mismo tiempo me preguntaba qué clase de criatura puede quitar casi toda la sangre a una persona de esa manera. Pues seguramente un vampiro. Tiene toda la pinta. Wow, pero además los campesinos habían avisado de que habían criaturas extrañas. ¿Por qué clase de criaturas? Está claro que cuando alguien de una zona que reside en esa zona te avisa de algo, hay que hacer caso. La siguiente historia se titula Ritual en la carretera. La siguiente historia de terror cuenta de un camionero que al estar conduciendo de noche por la Quebrada del Toro se encuentra con unos seres muy extraños. Cuando mi abuelo era joven se dedicaba al trabajo de camionero. En una ocasión le mandaron traer la mercancía, así que mi abuelo tuvo que hacer un largo viaje. Llegando se hizo de noche y como la mercancía lo tenía que traer de urgencia, ni bien el camión se cargó, inició de nuevo el viaje, junto con un copiloto. Al estar conduciendo, vio varias cruces en los alrededores, lo cual le comenzó a dar miedo. El ayudante le dijo que por el lugar donde estábamos pasando se llamaba la Quebrada del Toro, el cual ha traído la muerte a varias personas, y por cada cruz que se ve, una persona ha perdido la vida. Las cruces son un aviso de manejar con cuidado por estos lugares, si no, la próxima cruz sería del camionero. Después de unos minutos de estar conduciendo, desde lo lejos, ven a unos seres muy extraños que le están impidiendo el paso. Al estar a unos metros de los seres, mi abuelo quedó muy asustado, hasta tal punto que estuvo por acelerar de golpe. Cuando el ayudante vio bien a los seres, le dice que se calme, que no son demonios lo que está viendo, sino personas usando el traje de la diablada. Mi abuelo vio cómo los seres se pusieron a bailar frente al camión, y después de unos minutos comienza a tocar la bocina para que dejen de bailar y les deje pasar. Pero por más que tocaban la bocina, los seres no le hacían caso y seguían bailando. Como no quería atropellarlos, se quedó esperando hasta que terminasen de bailar. Además, que mi abuelo y su ayudante estaban muy cansados de tanto esperar, y a los pocos minutos se quedaron dormidos. Al despertar, los danzantes ya no estaban, y el camino estaba libre para seguir conduciendo. Al mirar con más detalle el lugar, ve que al lado del camión hay 4 cruces. Las 4 cruces que vio es el número de danzantes que bailaron al frente del camión. Mi abuelo piensa que los danzantes les salvaron la vida, porque si seguían conduciendo, el cansancio les hubiera ganado y se hubieran quedado dormidos, y así las próximas cruces que pondrían en la carretera serían de mi abuelo y su ayudante. Wow. ¿Tú si hubieras sido el camionero, hubieras seguido o hubieras parado? ¿Qué te habría dado más miedo? Es que claro, ¿Quedarte viendo a esos seres extraños bailando o seguir? yo creo que hubiera seguido, pero porque hasta el final de la historia yo estaba pensando que eran como seres malvados, ¿sabes? Los que bailaban. Pero luego resultó ser que no, que eran seres buenos. Exacto. O bueno, eso parece, que les salvó de alguna forma la vida. Qué fuerte.
No me lo esperaba, ha sido como un plot twist Sí, para ¿verdad? mí, Sí. porque durante toda la historia me estaba imaginando que eran seres malvados. La siguiente historia se titula No duermas cerca de las cruces. Creo que se parece a la que acabas de leer. La siguiente historia de terror cuenta de un camionero que al quedarse a dormir en una cruz gigante le ocurre algo espantoso que casi le cuesta la vida. Hace varios años, cuando mi tío trabajaba de camionero, siempre llevaba mercancía de provincia a Lima. Mi tío lleva varios años trabajando de camionero, podemos decir que vivió, creció y morirá siendo camionero. La experiencia que adquirió en este rubro le enseñó a saber dónde estacionarse para descansar y al mismo tiempo a respetar lo desconocido. Llegando a la noche, cuando están saliendo de Casma y yendo en dirección a Lima, por la carretera ven varias cruces. Tal parece que ver las cruces hizo que les diera sueño. Además que de tanto conducir el cansancio le estaba ganando. Para que mi tío y su amigo no sean las próximas cruces, su amigo le dice que mejor descansemos cerca de la cruz gigante. A lo cual mi tío le responde que no, porque en la cruz gigante asustan. Como mi tío ya manejó varias veces por estos lugares, le dijo a su amigo que más adelante podían descansar, que resistiera, ya faltaba poco. Cuando están pasando por la cruz gigante, desde lo lejos miran como un camionero está descansando cerca de la cruz. Mi tío siempre fue buena gente, siempre se preocupaba por los demás, así que detuvieron el camión. Le dice al copiloto que le acompañe hasta el otro camionero, para decirle que eligió un mal lugar para dormir, porque le van a espantar. Luego de caminar por varios minutos llegan con el otro camionero, el que estaba durmiendo allí. El camionero que se detuvo a descansar cerca de la cruz gigante era un tipo moreno, alto y se le veía cara de pocos amigos. Mi tío le dice al moreno que no descanse en ese lugar porque le van a espantar, que mejor vaya con ellos, que ahí no espantan. El moreno enojado le responde que no cree en tonterías y que le dejen dormir tranquilo. Mi tío le insiste que mueva su camión y que vaya donde están ellos, porque si no le van a espantar. El moreno nuevamente le dice que no. Además, ¿quién se va a atrever a espantarlo? No tiene miedo a nada. No le queda de otra a mi tío que dejar al moreno descansando cerca de la cruz. Mientras regresaba a su camión temía por su colega, sabía muy bien que le iban a espantar. Cuando llegaron al camión, a los pocos minutos se quedaron dormidos. Después de unas horas, siendo las 4 de la madrugada, mi tío despierta para seguir conduciendo. Al regresar al volante, mira que la luz del camión de su amigo moreno está prendida. Mi tío temía lo peor, así que enseguida despierta al copiloto y le dice que le acompañe a ver al moreno. Al llegar, pasó lo que mi tío temía. El moreno estaba tirado en el piso, botando espuma por la boca. Si mi tío no hubiera llegado a tiempo, el moreno no lo contaba. Cuando se recuperó, le dio las gracias a mi tío por salvar su vida, y además le contó todo lo que vio aquella noche. Para mala suerte mía, no recuerdo bien lo que mi tío me contó. Solo sé que el moreno le dijo que vio algo espantoso, al punto que lo dejó a un paso de la muerte. O sea, el tío de quien cuenta esta historia sabía que en ese lugar espantaban, ¿no? Claro que no cuenta específicamente de qué manera, pero a tal grado como para que al camionero que estaba allí le haya dado un ataque de epilepsia o algo así, supongo, ¿no? Si sacaba espuma por la boca. Sí, eso es muy raro. Wow. Porque claro, estaba justo, o sea, las cruces, supongo que eran de personas fallecidas, ¿no? Estaba descansando en su tumba, ¿no? Supongo. Ajá. Entonces, podría ser que en ese lugar los espíritus que están descansando ahí se enfadan si alguien Sí, se pone ahí. tiene toda la pinta de que eso Wow. no es lo que pasaba. No me quiero imaginar qué vio ese hombre para entrar en ese estado. La siguiente historia se llama Lamentos en la carretera. La siguiente historia me fue contada por mi abuelo y esto le ocurrió cerca del año 70, cuando él era camionero. En esos años le mandaron a llevar una carga muy pesada a provincia y le dijeron que hiciera todo lo posible para llegar en la mañana. Como mi abuelo ya estaba acostumbrado a hacer viajes de imprevisto, se subió al camión y se puso a manejar. Después de 10 minutos de estar conduciendo, se percata de que el camión está fallando. Los frenos no le responden como debe. Mi abuelo tenía la opción de regresar y decirle que le cambiaran de camión, pero si lo hacía, su jefe se enfadaría, porque tendría que pasar toda la carga del camión al otro, y esto le tomaría un buen rato. Al final, para no tener problemas, decidió seguir. Después de varias horas de conducir el camión, al ver una bajada muy peligrosa, mi abuelo se asustó como nunca lo había hecho.
porque se dio cuenta de que el freno del camión no le respondía, al punto que estaba por caer al abismo. No sabe cómo lo hizo, pero pudo controlar el camión durante la bajada, y para no poner en riesgo su vida, decidió buscar un lugar plano y detener el camión, hasta que pasara otro camionero y pudiera ayudarlo. Después de conducir por más de media hora, desde lo lejos, vio que había un camino plano, así que se dirigió al lugar. Mi abuelo cuenta que se quedó esperando por más de una hora a que pasara un camionero, pero por alguna extraña razón, nadie pasaba. Todo estaba en silencio. Como se cansó de esperar, decidió seguir su camino, pero para su mala suerte, el camión no encendía. Al final, no le quedó de otra que esperar a que pasase algún conductor para pedirle ayuda. De tanto esperar, se quedó dormido, hasta que de pronto escuchó un ruido que le hizo despertar al instante. Pensando que alguien estaba cerca, enseguida salió del camión y habló en voz alta diciendo que necesitaba ayuda. Pero por más que hablara, nadie le respondía. Solo escuchaba un ruido que provenía de la parte más oscura. Al momento que mi abuelo se iba a dirigir hacia el ruido, me cuenta que alguien le dijo que no lo hiciera, que se quedase dentro del camión. Al estar dentro del camión, de repente, empezó a escuchar unos lamentos que provenían del lugar a donde iba a ir. Los lamentos se hacían cada vez más fuertes. Mi abuelo se asustó más que nunca y decidió quedarse en su camión quieto y sin hacer ruido. Después de unos minutos, empezaron a tocar las puertas del camión y los lamentos se escuchaban cada vez más fuertes. Mi abuelo, para armarse de valor, empezó a decir palabrotas, diciendo todo lo que se le ocurría, para que lo dejaran en paz, pero nada de esto funcionó. En el momento que mi abuelo se dio cuenta que estaban intentando abrir la puerta del camión, llorando, se puso a rezar, diciendo que le ayuden con este problema. Mi abuelo cuenta que no sabe qué pasó o a qué se debió, pero después de empezar a rezar, misteriosamente, los lamentos se dejaban de escuchar poco a poco y dejaron de intentar abrir la puerta. En ese momento, volvió a intentar de encender el camión y para su sorpresa, el camión volvía a funcionar. Y con esto, para su buena suerte, regresó a la carretera y siguió con su viaje. Cuando mi abuelo estuvo de regreso por la mañana, al pasar por el lugar donde se detuvo a descansar, se dio cuenta que en ese lugar había varias cruces. Allí comprendió todo lo que había pasado. A las almas de las cruces no les gustó que mi abuelo se quedara a descansar encima de sus tumbas. Es como la historia que has leído tú antes. Sí. Solo que él tuvo más suerte y no echó espuma por la boca. Wow. No me puedo imaginar esa situación de ir conduciendo solo, que se te averie el vehículo y te quedes completamente solo en medio de la nada. Y en medio de la oscuridad también. La siguiente historia se llama El trailero y los descarnados de la carretera. La siguiente historia cuenta de un trailero que al llevar una carga por el camino ve a una familia que está pidiendo un aventón. Tengo 31 años manejando trailers en las carreteras del país y hace justamente unos días me pasó este evento difícil de creer que quiero compartir con ustedes. Venía regresando de San José de Iturbide, con dirección a Ciudad de México. Para eso eran las 3 de la tarde cuando crucé Atlacomulco, en Toluca, Estado de México. De pronto vi que una familia de 4 personas pedían rite o aventón a los trailers, pero nadie los subía. Era como si mis compañeros de los demás camioneros los estuvieran ignorando. Era posible, y más por la carga y el riesgo que traíamos, que nadie los quisiera subir a su camión, ya que podría ser intento de robo. Solo que lo dudé, ya que la mujer que venía adelante con una pequeñita de unos 5 años lucían enfermas, tristes y cansadas, a comparación del señor, que creo que era su esposo, y un niño de 8 años que se veían en perfectas condiciones. Por humanidad y arriesgándome a un robo, frené el camión y por el espejo retrovisor les hice señas de que se subieran. Me bajé del tráiler para ayudarlas a subir y al tocarle las manos estaban heladas. No le di importancia, así que los primeros en abordar fueron la señora triste y la niña, que lucían como enfermas. Ellas me dieron las gracias y sin pedirme permiso se metieron al camarote donde tenía mi cama. No le vi mayor problema y las dejé. Minutos después me alcanzaron el esposo e hijo, quienes me solicitaron que por favor los acercara a un pueblo. Después de allí ellos caminarían hasta llegar a su casa. Acepté y los subí para emprender el camino. Como miré que el niño estaba serio, le indiqué que podía subir a dormir en la cama del camarote. Imaginé que quería ir junto a su madre y hermana, pero me respondió que no, que quería estar cerca de su padre. Manejé camino al centro de Toluca y el hombre empezó a llorar. Sentí pena por él y le pregunté si pasaba algo o si los podía ayudar. El hombre amablemente me respondió: «Gracias, señor.
Ya bastante hizo con subirnos. La verdad, hoy es un día muy triste para nosotros porque se cumple un año más de que mi mujer y mi hija nos abandonaron. Fíjate a qué grado he llegado, como para pedir un aventón, porque no tengo dinero para comer y alimentar a mi hijo. Antes tenía una empresa y nunca nos faltaba nada, tenía buenos ingresos, pero al marcharse mi esposa todo cambió. Me tiré al vicio del alcohol, descuidé mi negocio y a mi hijo, nos quedamos en la ruina y me quitaron la casa y ahora no tenemos nada. La contestación del señor me sorprendió, pues ¿qué clase de hombre era este? Ponerse a hablar de una exesposa delante de su pareja y niños, o no sé qué era de él esa mujer que subí. Yo creo que el tipo deliraba, pero se escuchaba tan real y triste que me conmocionó. Todo el camino ambos estaban tristes y como llorando, incluso el niño. Ya casi estaba por agarrar la carretera Toluca, Ciudad de México, y le comenté que si vivían muy lejos, y él me indicó que hasta Lerma. Como me dijo que caminarían de donde los dejara hasta su casa, yo los sentí feo y los acerqué lo más posible a Lerma. Allí frené y ellos se bajaron conmigo. Le pregunté al señor que si ya habían comido y me contestó que solo el niño, porque él se gastó el poco dinero que traía para venir a ver a su esposa e hija. Una vez más, ante estas palabras me revolvió y quedé sin entender. Le di 100 pesos que traía en mi bolsa para que se compraran algo de comer y de ellos me despedí. Hasta que recordé que la mujer y su hija aún no se habían bajado del camarote. El señor soltó las lágrimas por mi noble gesto y me abrazó en agradecimiento. En eso le dije que por favor fueran a despertar a su esposa e hija, que probablemente estaban cansadas de tanto caminar, pero lo que me dijo el señor me heló la sangre y casi me desmayo en ese instante. Amigo, ¿de cuál mujer y niña hablas? Solo vengo con mi hijo. De hecho, veníamos caminando porque hoy hace justamente un año que veníamos en mi auto del Oro, Estado de México, y un autobús nos chocó. Y mi esposa traía a mi hija en brazos y quedaron ahí destrozadas. Solamente mi hijo y yo salimos de ese accidente. Venimos de colocarles flores y veladoras justo al lugar donde quedaron muertas, y lo hacemos para recordarlas. Después de despedirse se perdieron por abajo del puente y se marcharon. Ahora yo estaba en pánico, entonces, ¿quién estaba dentro de mi tráiler? Con miedo me subí al camarote para investigar, y era verdad, estaba vacío. Allí no había nadie, a excepción de unos aretes de niña. ¿Cómo era posible que estas mujeres no estuvieran allí si yo mismo las ayudé a subir? Del miedo que tenía me presigné y le imploré a Dios que me ayudara y que no me pasara nada malo. De hecho, le marqué a mi hija y le dije que me hablara en altavoz para que del susto no me desmayara. Gracias a Dios llegué a Ciudad de México. Guardé el camión y regresé de volada a casa. Al contar lo ocurrido a mi familia, llegaron a la conclusión de que muchas veces nuestros familiares que pasan a mejor vida no trascienden o se elevan a otro plano espiritual porque saben que no estamos bien y nos afecta su pérdida, como fue en este caso. ¿Las almas de la mujer y la hija los siguieron? Supongo que los siguieron, o a mí me da la sensación de que, como ha dicho, que con la familia llegaron a la conclusión de que como que sus almas estaban perdidas, ¿no? Yo supongo que... Es que yo he leído muchas veces que cuando alguien muere así trágicamente o de... O sea, una muerte así repentina, exacto, no de una enfermedad, etc. Es tan repentino que el espíritu se quedaría en shock y no saben que han muerto, ¿sabes? Y es como que da la sensación de que ellas también querían ir a casa. Sí, tiene todo el sentido. Sí. Es una historia escalofriante por parte del señor por vivirla, pero también es triste. Sí, porque se quedó sin nada. O sea, bueno, solo le queda el hijo, pero le da una mala vida. Sí. Pero también triste el hecho de que la mujer y la hija se subieran al tráiler con ellos. La siguiente historia se llama El fantasma de la carretera. Cerca de las 10 de la noche viajábamos de Victoria a Río Verde. Veníamos 3 compañeros haciendo convoy. Yo venía en medio y vi que al compañero de adelante se le reventó una llanta del segundo remolque, y por la radio le avisé del incidente, por lo que nos orillamos al lado de la carretera para cambiar la rueda. Estábamos cerca de llegar a Cerritos, pero este compañero no tenía mucha experiencia. Tenía como un mes que empezó en este bonito trabajo. Él tenía como 22 años de edad, y al final le ayudamos a cambiar la llanta, y entre plática nos empezamos a reír y en eso escuchamos como si dijeran: Padre nuestro que estás en el cielo, y lo demás del rezo se escuchaba como murmullos. Los 3 en ese mismo momento volteamos a ver a nuestro alrededor, como buscando a alguien,
Yo en ese momento supe que no había sido el único que había escuchado, pero nadie dijo nada. Seguimos cambiando la rueda y entre broma y broma nos volvemos a reír y volvimos a escuchar Padre nuestro que estás en el cielo, y después solo murmullos. La risa se nos quitó a todos en cuestión de segundos y uno de mis compañeros dijo ¿escucharon? Y respondimos sí, lo escuchamos desde hace rato. Les pedí que nos diéramos prisa, ya que estaba muy nervioso, y al ver las caras de mis compañeros noté que también reflejaban miedo. Nos apuramos y escuchamos pasos como si más personas nos hicieran compañía, pero no se veía nada. Después de cambiar la llanta, seguimos nuestro camino unos 500 metros. De repente, vi como el camión de mi compañero se hacía de un lado a otro, como si estuviera perdiendo el control. Yo empecé a hablarle por la radio, y me respondió con una voz muy agitada diciéndome «Ayúdenme, la muerte está aquí conmigo». Y después de decir esas palabras, recuperó el control del camión y se detuvo. Al salir del camión, vimos al pobre hombre que estaba muy pálido, sudado y muy asustado. Dijo que una mujer de cabello rubio estaba en el asiento del copiloto y le decía «Te vas a matar, te vas a matar», y le movía el volante. También dijo que nunca nos habló por la radio. Cuando revisamos el camión, no encontramos a nadie. La mujer que mi compañero mencionaba desapareció. El susto que recibió mi compañero fue demasiado, tanto que nunca más volvió a manejar un camión. ¿Quién crees que era la mujer que estaba dentro del camión? Me da la sensación de que un demonio. Igual era un alma malvada que quería llevarse consigo al camionero, pero no lo consiguió. Totalmente. Wow, qué miedo. La siguiente historia se llama Los repartidores de Michoacán. La siguiente historia cuenta de unos repartidores que al regresar de entregar la mercancía escuchan lamentos por el camino. Mi relato es de un pueblo de Pátzcuaro, que en mi juventud por razones personales estuve trabajando de repartidor. Llevaba quesos y otros productos muy caros a tiendas y restaurantes de la región. Me tocaba viajar con Don Luis, un repartidor que solo acompañaba a los choferes, porque conocía muy bien la región. Luis, a pesar de que medía 1,5 metros, era una persona muy fuerte. Subía en el hombro mercancías muy pesadas sin soltar una sola gota de sudor. Una tarde nos tocó llevar mercancía a un pueblo alejado y por la distancia se hizo tarde. Don Luis ese día me pidió que condujera despacio. Vimos a varias patrullas del pueblo a un lado de la carretera, pero de los policías no había rastro alguno. Notamos que no venía ningún carro de la dirección de donde veníamos. Para suerte de nosotros tuvimos tiempo de entregar la mercancía y regresar a los pocos minutos. Al estar por salir del poblado nos adelantó una camioneta con muchos hombres armados. Era obvio que no eran policías, así que don Luis me pidió que saliéramos por otro camino. Si hubiera seguido por la carretera hubiera puesto en peligro nuestra mercancía y en el peor de los casos nuestra vida. Por el camino que nos fuimos era todo tierra. El carro en cada momento daba saltos, pero al menos así regresaríamos tranquilos a casa. Pudimos avanzar una gran distancia, aunque el camino era más largo porque tuvimos que rodear una montaña. Don Luis me decía, no te preocupes, por aquí llegamos bien, pero tratemos de avanzar antes de que anochezca. Por más rápido que conducía, la noche nos ganó, y el camino se veía muy extraño en la oscuridad. Al estar conduciendo nos topamos con varias casitas, pero ya con luces apagadas, parecían abandonadas. Para no sufrir ningún accidente en plena noche, tuve que conducir muy lento, porque los faros de la camioneta apenas me dejaban ver a unos metros adelante. De pronto sentí que don Luis me apretó el brazo y me pidió que apagara las luces de la camioneta, pensando que vio a hombres armados. Al momento que estoy por orillarme, me dijo que apagara el motor. Después de apagar el motor, escuché una voz a lo lejos. Era la voz de una mujer, y de repente la voz se convirtió en un grito horrible. Hubiera pensado que era la Llorona, pero para suerte mía no lo era, porque no se escuchaba su clásico lamento de mis hijos. Solo era un aterrador grito de mujer que erizaba los vellos del cuerpo, que del miedo estaba a punto de salir de la camioneta y correr hacia donde fuera. Don Luis, viendo que estaba muy asustado, me agarró del brazo y me dijo que no hiciera nada tonto, que guardara silencio y que todo pasaría. En el lugar donde nos encontrábamos estaba todo oscuro y lo poco que se veía era gracias a la luz de la luna. Mientras estábamos dentro de la camioneta, los lamentos se seguían escuchando, pero por más que miramos por todas partes no encontramos nada, hasta que de pronto no sé qué me da por mirar los árboles, y al ver bien vi una mujer con los brazos extendidos pasar a 5 metros de altura por encima de los árboles. La mujer iba recorriendo el camino, mientras me taladraba con ese lamento aterrador. Cerré los ojos mientras el grito se iba haciendo más fuerte. Juro que pasó por encima de la camioneta, pero para suerte don Luis
me ayudó a guardar silencio. Cuando ya no se llegaron a escuchar los lamentos, al abrir los ojos vi cómo la mujer se iba perdiendo por el camino. En ese instante quise prender la camioneta, pero don Luis no me dejó. Dijo que esperara unos minutos para estar seguro. Los minutos que estaba esperando les juro que fueron eternos, y aún tenía miedo de que el espectro de la mujer se le ocurriera regresar. Después de varios minutos, al fin don Luis me dijo que avanzara, que tratara de llegar lo más rápido posible al próximo poblado. Como tenía miedo no pregunté nada y solo me puse a conducir. Los días siguientes el trabajo era el mismo, teníamos que llevar los encargos a los pueblos cercanos. Y después de unos días nuevamente nos informan que debemos de llevar un encargo al pueblo donde se apareció el espectro de la mujer. Ese mismo día renuncié, no me presenté, ni siquiera avisé, ya que tenía miedo de volver a ese lugar y que se apareciera de nuevo el fantasma de esa mujer. Ni a don Luis le avisé y me regresé a mi pueblo. Con el tiempo me enteré de algo raro de la empresa. Resulta que cambiaban a varios choferes muy a menudo, y don Luis era el único que se mantenía recorriendo los caminos en esa camioneta, siempre acompañando al conductor. Qué fuerte esta historia. No me extraña que el hombre renunciara. Y muy fuerte lo de que cambiaran muy a menudo los conductores. Seguro que todos renunciaban al pasar por ahí. Que me sorprende que no renuncies, don Luis. Totalmente. Tiene que tener mucho valor para no dejar ese trabajo, porque en teoría si indicaba al chico, al camionero, lo que estaba pasando es porque ya sabía que iba a pasar eso. Exactamente. O se ha acostumbrado mucho y no le da miedo o es muy valiente. La siguiente historia se llama El camionero fantasma y cuenta de un camionero fantasma que trata de llevarse a todos los que puede consigo hacia el barranco. En los años 70, mi padre trabajaba en una mina de camionero. Todos los días llevaba mercancía de la ciudad a la mina. Su hora de trabajo era de día, nunca lo hacía de noche. En una ocasión, el camino tenía que llevar demasiada carga y por más deprisa que hacía el trabajo, le ganó la noche. Como la carga tenía que estar a primera hora de la mañana, mi padre se quedó hasta muy tarde trabajando. Cuando está por llevar la última carga, su copiloto le dice que descanse, ya que lo ve con sueño. Y no vaya a ser que se quede dormido. Mi padre no confiaba en nadie y siempre conducía el camión. Solo tenía al copiloto ya que la empresa lo exigía si manejaban de noche. Cuando está de regreso, el copiloto le dice que baje la velocidad ya que un camión quiere pasar. Desde lo lejos ven como un camión viene a toda velocidad y al momento que está por llegar a la curva, cae hacia el barranco. Mi padre cuenta que ver esa escena lo dejó en shock. Perdió el control del camión y si el copiloto no reaccionaba a tiempo, caían al barranco. Cuando el camión se detuvo, mi padre no podía moverse, no decía ninguna palabra, estaba con miedo. Después de unos minutos, mi padre volvió en sí y con una voz de miedo le preguntó qué pasó. El copiloto le dice que lo olvide y que ahora él iba a conducir el camión. Mi padre nunca dejaba que nadie maneje el camión, pero debido al estado que se encontraba, con la cabeza respondió que sí. Cuando están pasando por la curva, mira desde la ventana para ver cómo está el camión y por más que esforzaba la mirada, no vio nada. Cuando está por bajar el cerro, nuevamente mira por donde cayó el camión, pero no ve nada. El copiloto que manejaba el camión parecía que no le importaba nada y solo seguía conduciendo. Cuando llegaron a la ciudad, el copiloto le preguntó si ya se encontraba bien. Mi papá le dice que sí y que debían ir a la policía a reportar el accidente. El copiloto le dijo que lo olvide, que mañana le contaba todo. Mi papá le dijo que no, que debían ir a la policía. Como mi papá insistía en ir a la policía, el copiloto le contó lo que pasó. Lo que vieron esa noche podemos decir que es un camión fantasma que trata de llevarse a todos los que pueda consigo. Ni él mismo sabe cómo fue su origen, pero ya lo vio varias veces cuando manejaba de noche. Mi papá seguía incrédulo, no creía nada de lo que decía el copiloto. Al día siguiente, cuando manejaba por donde cayó el camión, no vio nada, todo estaba como siempre. O sea que el camión era un camión fantasma. Wow. Lo que me sorprende de estas historias es que es las personas que ya saben lo que está pasando, ¿sabes? Como en este caso el copiloto, y que estén así sin más. Sí, es como que ya tienen muy normalizado que pasen estas cosas. Exacto. Y cuando lo ven es, pues bueno, otra vez. Wow. La penúltima historia se llama La despedida de un camionero. La siguiente historia de terror trata del alma de un camionero que viene a despedirse de su amigo. En los años 70 la empresa me manda estar a cargo de una caseta que está muy apartada de la ciudad. La función que me dieron era de anotar a todos los autos que pasaran de noche.
Como solo había una entrada, era muy fácil el trabajo, lo malo era que hacía demasiado frío. En una ocasión, cuando me quedé haciendo el turno de noche, me llaman por la radio, diciendo que ocurrió un accidente. La radio era de un conductor de camión llamado Richard. Su radio dejó de responder y lo último que se escuchó fue que algo se cayó. Al momento que estoy por salir, un camión está viniendo. Cuando salgo para anotar el camionero, veo que es Richard. Sorprendido le pregunto: Richard, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Me dijeron que tuviste un accidente. Por alguna extraña razón desconocida, no me dice nada, solo se me queda viendo. Por más que le hablaba, seguía sin decir nada, y como no quería incomodar, anoté su nombre y regresé a mi caseta. Después de 10 minutos me llaman de nuevo por la radio. Me dicen que Richard tuvo un accidente, cayó al barranco. No pude creer lo que me decían, ya que el barranco queda de entrada, pero cuando vi por última vez a Richard, estaba de salida. Al día siguiente me entero de una triste noticia: Richard perdió la vida en ese accidente. Lo más sorprendente de todo fue que la hora que tuvo el accidente fue a las 11 de la noche, y la última vez que yo lo vi fue a las 11:30 de la noche. Supongo que lo que vi aquella noche fue su alma que vino a despedirse, o bueno, eso creo. Sí, lo que me parece impactante también es que vio al camión con él dentro. Como la historia de antes, el camión Exacto. fantasma. O sea, me parece interesante cuando los objetos también son como fantasmagóricos, Sí, ¿no? totalmente, claro, a lo mejor no son solo espíritus lo que la gente puede ver, sino todo el conjunto. Pues la última historia se llama El misterioso hombre de la rumorosa, una historia de terror de Sinaloa. La siguiente historia de terror nos lleva a La Rumorosa, una carretera peligrosa en Sinaloa, donde aparece un misterioso hombre a mitad de la carretera que aterroriza a los conductores. Hola a todos, soy de Sinaloa, y lo que estoy a punto de narrar puedo afirmar que es una historia de terror verdadera, ya que mi familia lo vivió y casi perdimos la vida. Cuando llegaron las vacaciones, yendo por Tijuana, pasamos por una zona conocida como La Rumorosa, que son unas montañas donde, en tiempos pasados, era muy peligroso conducir por ese lugar, ya que solo contaba con 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta, y ni hablar de los accidentes que ocurrían, donde muchas personas perdieron la vida cuando su automóvil caía al vacío. Cuando estábamos subiendo la carretera de La Rumorosa, vimos a un hombre parado a mitad de la pista, justo donde los autos se desvían y caen al vacío. El hombre apareció cuando estábamos a unos metros frente a él. Mi papá se asustó a tal punto que casi caímos al abismo, pero para nuestra suerte, mi madre reaccionó a tiempo y le dijo a mi papá: no te detengas y sigue manejando. Desde la parte trasera solo vi cómo el auto le pasó al pobre hombre, es decir que traspasó al hombre. Pero lo más raro de todo fue que no se sintió nada. Mi padre aún seguía nervioso, y cuando ya se calmó y recuperó por completo el control del automóvil, al momento que se iba a detener porque sentía remordimiento de lo que había hecho, mi madre le dijo que no lo hiciera y que siguiera conduciendo hasta salir de la montaña. En otra ocasión, cuando pasamos por la carretera de La Rumorosa, vimos al mismo hombre en el piso. Pareciera como si alguien lo hubiera atropellado. Nosotros creíamos que el hombre que se aparece en la carretera de La Rumorosa es un espíritu malvado y que por esta razón las personas que no pueden reaccionar a tiempo al ver al hombre extraño a unos metros, para no querer atropellarlo, pierden el control y caen al vacío. Después de pasar varias veces por el mismo lugar, mi papá ya sabe que por La Rumorosa tiene que manejar despacio, y más aún si está por llegar a la curva. Qué fuerte y qué espíritu tan malévolo. O sea, Sí, porque su intención parece ser es quitar la exacto, vida. es que los conductores caigan al vacío. Wow, esta historia es impactante. Y si alguien ha pasado por La Rumorosa o conoce a alguien que pase por ahí o lo que sea, que lo deje en comentarios si les ha pasado algo parecido. Porque además, si ha habido tantos accidentes en ese punto, qué fuerte. Y hasta aquí las historias de este episodio. No olvidéis suscribiros a este podcast, dejar un me gusta y nos vemos en el próximo episodio de Paranormalmente Hablando.